necesario el uso de la mascarilla. Una vez finalice el evento, por favor, no se levanten de sus butacas hasta que se lo indique nuestro personal. Rogamos paciencia. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Cuando queráis. Bueno, empezamos, si os parece. Bueno, en primer lugar, Arratsaldeon, Marisa, Nayara, Toñi y todos vosotros y vosotras que hoy nos acompañáis. Y, en primer lugar, como no, eskerrik asko, Bilboko Udalari proiektu honetan parte hartzen usteagatik. Muchas gracias por dejarnos participar al Ayuntamiento de Bilbao en este proyecto. Antes de nada, quería trasladaros un afectuoso saludo del alcalde, que, como sabéis, ya conocéis su situación. Hoy no nos va a poder acompañar, pero sí me ha pedido expresamente que os traslade de su parte su enhorabuena más sincera por este trabajo, querida Marisa, y también a Jesús Delgado por sus ilustraciones y a Enrique López por la magnífica traducción al euskera del texto de Marisa. Beraz, eskerrik asko eta zorionak guztioi. Bueno, María Luisa Amigo Fernández de Arroyabe nació en Bilbao, villa en la que reside, en concreto en el barrio de Deusto, que añade un plus. Es doctora en Filosofía y catedrática emérita de la Universidad de Deusto. Ha escrito varios libros en el ámbito del ocio y de la filosofía, así como diversos artículos de investigación, entre los que destacan los dedicados al poeta Juan Ramón Jiménez. Y en los últimos años yo creo que ha cometido los trabajos más serios de su producción, que han sido los cuentos. Esos cuentos como Aray, Chisón y Unai en el Parque de los Patos, o Platero y las Palabras Olvidadas, y hace 4 años inició la publicación de Misterios en la Universidad con El secreto de K.B. Kanem, al que siguieron El tesoro de los sabuesos y El hallazgo de las joyas escondidas. Una trilogía que se desarrolla en un ámbito, en un lugar tan querido y tan cercano para nosotros y nosotras como es la Universidad de Deusto. También ha publicado el libro Piratas en el colegio, cuyas aventuras tienen lugar en el Colegio Alemán de Bilbao. La acción del nuevo libro, El misterio del cisne negro, rara avis, tiene lugar en conocidas calles e iglesias de la villa de Bilbao. Y todos estos cuentos tienen en común, además de a su autora, una causa, que es apoyar la causa de unos niños de Bilbao que sufren el síndrome de San Filipo. Bueno, Marisa, cuánta razón tenían aquellas personas, algunas de las cuales he visto hoy aquí, que nos decían una y otra vez que el ocio tiene un fin en sí mismo. Que el ocio, yo aprendí aquella palabra, el ocio es autotélico, no la puedo olvidar. Pero además, si ese ocio llega acompañado y reforzado con otros fines filantrópicos como el que destaca en tu obra, pues creo que es un ocio que merece mucho más respeto y mucho más reconocimiento. Y en este punto sí me gustaría detenerme, si me lo permiten, o si me lo permitís un momento, porque por estas casualidades de la vida, hoy me encuentro rodeado por 3 mujeres, 2 aquí y otra entre el público, que representan valores que me gustaría destacar. Por un lado, Marisa, una persona que conozco ya desde hace unos cuantos años, no voy a decir cuántos, para que nadie calcule, que ha sabido desde la cercanía y el cariño transmitir conocimiento desde el ámbito universitario, que yo creo que es un ámbito en el que cada vez nos esforzamos más en que este mundo sea un mundo cada vez un poco mejor. No es solo transmitir conocimiento, es ponerlo a disposición de la sociedad y es hacer cada vez mejores personas. Y Marisa es una de las personas sabias en humanidad y conocimiento a la que identifico con aquella cita que decía que una gran persona es aquella que hace sentirse grandiosas a muchas personas. Toñi, que no ha querido estar aquí, pero que está entre vosotros y vosotras, empresaria y luchadora que en un mundo de grandes proyectos editoriales, en lo empresarial, ha conseguido desde la sensibilidad y la cercanía a los autores y autoras hacerse un hueco y no cejar en su empeño. Es decir, una gran empresaria porque cree en su idea, la transmite con entusiasmo y nunca subestima lo que puede hacer y lograr. Por tanto, de aquí también mi reconocimiento. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, mencionar a Nayara, una madre de verdad, de esas madres que sufren, lloran, entienden, perdonan, olvidan, defienden, pero sobre todo ama a sus hijos más que a ella misma y no ceja de su empeño por buscar una vida mejor para ellos. No os revelo nada si os digo que nos ha tocado vivir una época complicada,
Pero es verdad que testimonios como los que dais hoy en vuestra lucha, en vuestra actividad, pues son muy necesarios para personas que sufren esta maldita pandemia, pero también otras enfermedades. Para esos padres y madres que son el soporte vital de esta sociedad, para esos haitites y para esas amamas, pues nuestro más querido reconocimiento, porque nuestras vidas cobran sentido desde el momento que hay personas alrededor que hacen y que contribuyen a que nuestras existencias cobren sentido. Beraz, ez naiz gehiago luzatuko, ziur nago berari entzuteko irrikan egongo zaretela, escuchar tanto a Nayara como a Marisa, pero sí quería finalizar como he empezado. Eskerrik asko, Marisa, eta zorionak. Erronka literario berri honetako arrakastarik handiena opa dizuet. Te deseo los mejores de los éxitos, no en este nuevo desafío, sino en la continuación de este desafío que es la producción literaria. Eskerrik asko eta Bilboko udalaren izenean, eskerrak beroenik eta zorionak. Y sin más por mi parte, doy la palabra Nayara, zure txanda da. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, sobre todo por las cariñosas palabras, no solamente al hablar de San Filipo, en este caso de mis hijos o de otros niños, sino a la hora de hablar de Marisa, porque hablar con cariño de Marisa es muy fácil. La verdad es que desde que conoció la causa de San Filipo y a los niños San Filipo no dudó un segundo en involucrarse en lo que mejor sabe hacer, en escribir y en formar parte de la familia. Así que es un honor y un privilegio que una vez más haya contado con nosotros para sacar a la luz otro de sus bebés, un libro más, y que podamos formar parte de cada evento, de cada ilusión y demás. Así que eskerrik asko, Marisa, zuri baita. Soy Nayara García de Andoin, supongo que por la lata que hemos dado durante estos años muchos ya sabéis quién soy, pero bueno, yo soy la machu de 3 pequeños que tienen una enfermedad rara que se llama síndrome de San Filipo. El síndrome de San Filipo es una enfermedad ultra rara, mortal en la adolescencia, y la verdad es que nos lo ha demostrado este año, que es un año muy duro para todos y más para la familia de San Filipo, ya que en septiembre perdimos a Oyer en Guipúzcoa con solo 12 añitos y ahora en noviembre hemos perdido a Miquel de Santurce, que era nuestro gran campeón, con más de 40 años, era como la esperanza, ¿no? Fíjate, se puede llegar y se puede ser feliz, era un hombre feliz dentro de sus limitaciones y lo teníamos de guía y nos deja un poquito huérfanos en ese aspecto. Pero siempre lo digo, vamos a seguir con una sonrisa y más en este momento navideño de esperanza y de ilusión. Hay proyectos de investigación y además el proyecto básico, y yo creo que tendría que ser el de cualquiera, no solamente el nuestro, es levantarse por la mañana y ser feliz. Con lo cual, eso no nos lo quita nadie. Yo las 24 horas del día las tengo todos los días para intentar ser feliz y hacer felices a los que me rodean. En mi caso suele ser pues mi familia más cercana, porque no me da tiempo a estar con mucha más gente, salvo hoy que puedo estar con vosotros. Como decía, San Filipo es una enfermedad ultra rara, es una especie de Alzheimer infantil, lo hemos dicho muchas veces, para intentar hacer llegar a un público en general qué es lo que ocurre. Los niños hasta los 3 años tienen un desarrollo normal y luego ya se va viendo que no, que dejan de aprender primero y luego olvidan. Empiezan a olvidar hasta que terminan olvidándolo absolutamente todo, incluso respirar. Y en esa lucha hace 7 años comenzamos cuando nos diagnosticaron a los 3 niños en casa para lograr que hubiera ensayos clínicos. Ya hay ensayos clínicos. Incluso uno de mis hijos pudo participar en uno de ellos. Ahí estamos luchando porque no va ni bien ni mal. No os puedo contar mucho porque un ensayo clínico es así. No solamente no puedes contar, sino que no sabes muy bien qué demonios está pasando. O sea, parece que unas cosas van mejor, pero otras van muchísimo peor. Entonces es un caos diario, pero no pierdo la esperanza. Yo, como le suelo decir a él, cariño, estás curado. Ahora vamos a ver si esto es verdad o no, pero vamos a trabajar con esta verdad y vamos a tirar para adelante y vamos a sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Nuestro mejor yo cada día. Y no sé si me entiende o no, pero el chiquillo yo creo que lo está intentando. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Lo que hace Marisa perfectamente con cada libro, saca su mejor yo para hablar de Bilbao, para hablar de los que quiere, para ayudar a los que quiere y no me puedo dilatar más contándoos qué es la enfermedad, que seguro que la habéis oído 1000 veces porque tenemos mil vídeos y demás. Agradeceros muchísimo el haber venido, agradecer muchísimo una vez más al Ayuntamiento poder contar con ellos, tenerlos ahí como soporte, como guía y demás. Y cedo la palabra a Marisa para que nos cuente todos los entresijos del libro.
Buenas tardes. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tus palabras tan cariñosas, por este reconocimiento público que has hecho. Estamos muy agradecidos a vuestro apoyo, al apoyo del Ayuntamiento y especialmente tu apoyo. Muchísimas gracias también, Nayara, por estar hoy aquí con nosotros compartiendo este momento. Gracias a la biblioteca que nos acoge con tanto detalle y tan bien. Y, por supuesto, gracias a todos vosotros que habéis hecho un esfuerzo por estar esta tarde aquí en esta presentación, en estas fechas que ya sabemos todos que son difíciles y complicadas. Bueno, pues yo os voy a presentar este libro y me voy a levantar para estar cerquita, como cuando me sitúo cerca de los alumnos en la clase, y os voy a preparar. Vamos a ver si nos funciona bien esto. A ver, un momentito. A ver, pues estaba bien. A ver, sí. No. A ver, un momentito. A ver. ¿Le paso yo la presentación? Pasan aquí, pero no están pasando aquí. Vamos a ver un momentito. Sí. Vamos a ver un momentito. Perdón. ¿Qué nos pasa? A ver, Bueno, mientras tanto os voy contando yo esto. Bueno, pues os he preparado una presentación de... Ahora sí, muchas gracias. A ver, y ahora iremos... Sí, muy bien. Yo también había querido recordar lo que ya ha recordado Gonzalo de nuestros primeros encuentros con Nayara y con los niños, precisamente con estos cuentos, Reis y Son y Yunay en el Parque de los Patos, que fue una edición muy bonita en la que tuvimos también el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, y el libro de Platero y las palabras olvidadas, donde ahí pues compartimos un sueño, Nayara y yo, de que los pequeños se curen, en este caso gracias a la creatividad y gracias al encuentro con Platero. Después vinieron estos libros, la trilogía de K.B. Kanen, que también recordaba Gonzalo, que se desarrolla en la Universidad de Deusto, donde ocurren muchas aventuras misteriosas, y en los libros aparecen pues rincones olvidados de la universidad. Y finalmente, el año pasado publicamos Piratas en el colegio, porque en el colegio alemán hay piratas y nuestros protagonistas los descubrieron. Los podéis ver ahí un poco, un parche en un ojo, a un hombre que le falta un brazo, un cojo, una coleta. Bueno, pues todos ellos los descubrieron los protagonistas que tenemos también en el libro que hoy presentamos, El misterio del cisne negro, rara avis. Y estos son nuestros protagonistas, y hoy tenemos la suerte de tener aquí con nosotros algunos de ellos. Y concretamente, yo los voy a decir en alto porque son Javier, Pablo y Noan los que están aquí hoy y nos acompañan. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta obra y son, os voy a contar, los que a mí... No es que me hayan inspirado, es que me han contado sus aventuras. Y estas aventuras son las que yo he recogido por escrito y hoy os voy a presentar y os voy a contar. Junto a ellos hay 3 niñas también, que son María, Gabriele y Kirsten, que comparten las aventuras con nuestros chicos. ¿Cómo y dónde empieza todo? Bueno, pues empieza en nuestro centro Azcuna, en la mediateca del centro Azcuna, porque estos protagonistas no son muy amantes del fútbol, pero sí lo son de los libros. Entonces van con mucha frecuencia a la biblioteca, a la mediateca. Allí pueden hojear los libros y así ven si les engancha, si les gustan, o bueno, y se deciden. Total, que salen de la mediateca, están bajando, cuando ven en el atrio que algo ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Un asalto a una señora. A la pobre señora la han tirado al suelo, le han robado el bolso, el libro que ella había tomado de la mediateca ha salido disparado y también ha salido disparado un sobre. Bueno, nuestros chicos inmediatamente van a socorrerla, se dividen, unos van detrás del ladrón, otros van a avisar al guarda de seguridad, Pablo va a ayudar a la señora que está en el suelo.
Entonces, bueno, gracias a Dios no le ha pasado más a la señora que un susto. Cuando ya la señora se levanta, Pablo le entrega el libro que se le ha caído, le pregunta, ¿y este sobre? ¿Este sobre es suyo? Y dice la señora, no, este sobre no es mío. Entonces Pablo, mirando el libro que había tomado la señora, pues se da cuenta que el libro es de un autor que se llama como él, Pablo, y el apellido es como la ciudad, Bilbao, un libro de Pablo Bilbao. Bueno, se mete el sobre, ya se ha pasado el susto. Total, que el hermano mayor de Javier les espera, estaba en la piscina, y se van para casa, a la casa de Javier, para ver qué hay en el sobre. ¿Qué hay en el sobre? Bueno, pues lo que encuentran en el sobre es un dibujo muy extraño, un dibujo que tiene unas palabras que no comprenden, rara avis, y además tiene una serie de letras dentro del dibujo, y en el sobre pues hay también una carta que empiezan a leer, y es una carta que escribe un niño que se llama Peru Aguirre, firmará, en el año 35, al jefe de los policías de Bilbao. Peru dice que escribe, está en una iglesia y está preparándose para hacer la primera comunión. Y allí sentado en la iglesia de pronto ha visto que un señor se ha acercado a un lugar y ha cogido algo. Cuando ya se marcha el señor, Peru, curioso, se acerca y pensando que habían robado algo, y dice, ¿qué será? Guarda lo que encuentra. ¿Y qué encuentra? Pues encuentra ese plano del cisne que lleva a la carta, la deja en la carta, y claro, los chicos protagonistas no saben más. Es decir, ¿qué pasará? Pues comienza la investigación, porque ¿qué será este cisne? Si Peru dice que ha visto algo, pues igual han robado algo. ¿Qué será este plano? Y empiezan a investigar. Se les ocurre la buena idea de mirar en el ordenador. Así que van a pedir a la hermana de Javier que les preste el ordenador, Lucía les presta el ordenador, y empiezan a mirar rara avis. ¿Qué será esto de rara avis? Cosa rara, dicen, cosa rara, van bien. Y de pronto encuentran una sentencia antigua de un poeta antiguo que dice rara avis como el cisne negro. Anda, claro, enseguida lo deducen. Todos los cisnes son blancos, por tanto, un cisne negro pues es una cosa rara. En el sobre ellos han visto que detrás está escrito col, a lápiz y nada más, como si fuera el remite del sobre, pero no les da más pistas. No saben dónde ir a buscar a Peru, si quizá Peru vive o Peru ya no vive. Entonces deciden que sería estupendo si le preguntan a una profesora que tienen ellos en el colegio, que es una profesora a la que quieren mucho, que se entienden muy bien con ella, a ver si la profesora conoce a este escritor que había trabajado el libro de don Pablo Bilbao, el libro que había tomado la señora. Así que allá van a buscar a la señora, a la profesora, y la profesora les dice, ¿Pablo Bilbao? Claro que sí. Pablo Bilbao fue un escritor, un poeta muy importante de la ciudad, que además tocaba el piano, le gustaba muchísimo la música, iba siempre a la filarmónica, a los conciertos de la filarmónica, y yo lo conocí, dice ella, pero ya no vive. Claro, se quedan un poco desilusionados porque ya no vive. Y le preguntan, ¿pero usted sabe dónde vivía? Sí, sé, sí. Vivía en la calle Colón de la Reategui. Ah, enseguida tienen una pista. Pues allá vamos a ir, porque aunque él no viva, pues quizá haya alguien de su familia que nos pueda dar una pista de qué es esto de rara avis que estaba en este libro que se le cayó a la señora. Vale, pues entonces ya tienen esa pista, van a la casa donde vivió Pablo Bilbao, encuentran realmente a un sobrino de Pablo Bilbao, ya muy mayor también, que les recibe y les explica que efectivamente rara avis a él le sonaba y dice, yo sí sé lo que eso fue, rara avis, fue una red,
¿Una red de qué? ¿Una red de qué? Pues era una red para proteger objetos valiosos. ¡Oh! Se quedan asombrados. ¿Y dónde? ¿Dónde lo guardaban esos objetos valiosos? Les dice, pues los guardaban en iglesias. ¡Ah! ¡Qué buena pista! En iglesias. Entonces empiezan a hilar cabos y se dan cuenta que lo que tiene este plano, este doble cisne, son siglas de iglesias. Bien, entonces miremos en el ordenador, a ver, en el ordenador, ¿qué iglesias encontramos? Porque en Bilbao es que hay muchas iglesias. Empiezan a mirar, bueno, la iglesia de San Antón, la quinta parroquia, la residencia, la iglesia de los agustinos. ¡Uf! ¿Cuántas habrá? De pronto ven que una de las siglas coincide con San José. San José, SJ San José. Quizá aquí lo estáis viendo, pero tiene delante una A. Vamos a mirar la iglesia de San José, a ver qué es la iglesia de San José. Miran y se dan cuenta que está cuidada por los agustinos. ¡Ah! Eso cuadra muy bien. ASJ. Hacia allá se dirigen. En cuanto pueden, al día siguiente, ellos organizan que las madres se tomen un café para que les permitan a ellos ir a la iglesia. Van a la iglesia de San José y buscan a San José. Bueno, buscan a San José, en la iglesia no hay nadie. Buscan una escalera porque está un poquito alto San José y allá se sube María, que es muy decidida. Y entonces, ¿qué hace María? Pues de pronto ve que en una peana del santo hay un cajoncito. Mete la mano en el cajoncito, es valiente, un cajoncito allí a oscuras, meter una mano, mete la mano y saca algo. Ya ha visto que es algo de rara avis. ¿Y qué será? Bueno, pues es una partitura de música, una partitura. Se quedan un poco desilusionados, hay que decirlo, porque ellos esperaban un mensaje más claro. Pero empiezan a darle vueltas y dicen, pues esto será que es un lenguaje cifrado. ¿Por qué un lenguaje cifrado? Pues porque las notas pueden ser letras. Ya, pero las notas son 7. Pero Gabriel y algún otro que sabe música, como Javier, dicen, no, 7 no, porque además están los sostenidos, están los bemoles y están los becuadros. Entonces, todo suma 28. Pues fantástico, eso es un alfabeto. Ahora sí que podemos descifrar cuál es el enigma que está en la partitura. Bien, entonces, en la casa de Javier, de pronto Javier dice, voy a intentar tocar al piano. A ver, un poquito con dificultad, primero una mano, luego otra. Y ya cuando aquello empieza a sonar un poquito, la madre de Javier dice, anda, pero si eso es la marcha de San Ignacio. Mami, la marcha de San Ignacio, pero qué buena pista nos has dado, la marcha de San Ignacio. Esto quiere decir que ya tenemos otra pista para traducir que la iglesia siguiente es Residencia del Sagrado Corazón y buscaremos a SI, a San Ignacio. Ellos hacen un juego ahí porque una se acuerda que estaba en Londres y ha visto la piedra Rosetta. Total, que ellos tienen que descifrar como si fuera la piedra Rosetta también. Traduciendo de su piedra Rosetta, pues eso es, Residencia del Sagrado Corazón, San Ignacio. En cuanto pueden, allá van, a la iglesia de la Residencia, buscando el altar de San Ignacio. Aquí lo tenemos. Entonces, por un rinconcito por aquí, hay una puerta, se meten por ahí nuestros protagonistas y empiezan a bajar a un sitio extraño, oscuro. Piensan, ¿será la tumba del santo? ¿Será la tumba? Seguro que está aquí enterrado. Luego se acuerdan que alguna abuela les ha dicho que no está aquí, que está en Roma. Pero bueno, en una de estas de pronto no ven nada y sí ven una ratilla que pasa por ahí rápidamente, la ratilla, y entonces suben otra vez a todo correr. Porque, claro, las ratas nos dan a todos un poquito de miedo. Y arriba encuentran, dándole vueltas al santo, encuentran otro mensaje de rara avis. Descubren el mensaje de rara avis. Y ese mensaje resulta ser una poesía. Poesía que dice así: Santa columna, fundamento y guía de nuestra vieja fe recia y cristiana.
¿qué será esto? ¿Un poema a una columna? ¡Qué raro! ¿Qué será? Vuelta al ordenador a mirar, a ver si encontramos un poema dedicado a una columna, a ver si encontramos este poema en Internet. Pero no aparece, el poema no aparece. Pero al mirar Santa Columna, pues empiezan a ver que eso tiene relación con la Virgen del Pilar. Santa Columna, la Santa Columna del Pilar. Ah, Santa Columna del Pilar. De modo que ya van atando cabos y la siguiente iglesia a la que van es la iglesia de San Nicolás, SN, y después la P de Pilar. Ellos se las ingenian siempre para que los padres les acompañen, vayan a la Plaza Nueva. Allí, además, ya sabéis que todos los domingos se cambian los cromos, se puede tomar algo. Bueno, mientras los padres están así entretenidos, ellos van a ver a la Virgen del Pilar. Y en la Virgen del Pilar encuentran algo también que es sorprendente. Por una parte, encuentran un poema, un breve poema, que dice así: dicen que el cisne cuando muere canta. ¿Qué será? Y una hoja en blanco. Una hoja en blanco. Se van a casa, miran, le dan vueltas al cisne cuando muere canta. Y en la hoja en blanco se les ocurre pensar que igual hay algo que está escrito pero que no se ve. Pero quizá si le dan limón, como hacen los investigadores, por una parte puedan ir saliendo las letras, lo que sí ocurre. Y lo que pasa cuando dan el limón y aparecen las letras es otro plano, un poquito distinto, que pone rara avis liber. Empiezan a buscar también en el ordenador qué será. Bueno, el caso es que ya están, venga, a intentar atar todos los cabos de la partitura, el cisne, la última iglesia que les queda por ver, que es SV y SV, CN, CB, es la iglesia de San Vicente. Esa iglesia, alguno de ellos la conoce bien, Javier, uno de ellos la conoce bien, porque en esa iglesia, pues, él va a prepararse también para la primera comunión y van a visitarla y dice: a ver, os voy a enseñar lo primero de todo dónde me bautizaron. Porque además yo me acuerdo de mi bautizo. ¿Cómo que te acuerdas de tu bautizo?, le dicen sus amigos. Dice: sí, claro que me acuerdo de mi bautizo. Cuando fue el bautizo de mi primo, que dijo el cura: pues nadie se acuerda de su bautizo. Yo dije: yo sí me acuerdo de mi bautizo. Ah, se ríe y dice: ¿sabéis por qué? Porque mi abuelo me hizo una película. Bueno, total que empiezan a recorrer la iglesia, Javier les lleva a aquel lugar donde fue su bautizo y allí ven una puerta un poquito camuflada en el baptisterio. Y dicen: vamos a meternos por aquí, porque esto puede ser un lugar de guardar el escondite. Empiezan a entrar, bueno, prudentemente unos se quedan fuera y otros entran. Y dicen: esto va a ser la entrada al cementerio antiguo. Pero bueno, pero si ya no hay tumbas en las iglesias. Ahora no, pero antes sí había cementerios. Se meten con mucho miedo, van entrando por un pasillo estrecho hasta que llegan a una puerta de hierro, que ven un letrero un poco terrorífico que dice: esto es al fin la puerta de llegada que nos conduce al cielo o al infierno. ¡Oh! Salen corriendo de allí, vuelven otra vez a la iglesia, un poco desanimados porque no han encontrado nada, han pasado un miedo por aquel trayecto y ya van a dar la vuelta por el lado derecho, por la nave derecha, y de pronto se paran en un Cristo muy bonito que hay en la iglesia de San Vicente. Es un Cristo del escultor Julio Beovide, y desde allí de pronto lo ven. ¡Ah! Pero si está el cisne aquí, si está el cisne, es el cisne blanco. Ya lo han encontrado. Es la tumba de nuestro escritor Antonio Trueba. Y efectivamente, estos versos dicen que el cisne cuando muere canta, son de nuestro gran literato de Abando, que vivió en Abando, Antonio Trueba. Bueno, pues ya la cosa está bastante fácil, porque el cisne blanco está enfilado con el cisne negro. No tienen más que mirar hacia el otro lado y
ya eso les llevará al otro cisne. Y efectivamente, en el altar de San José tiene lugar el hallazgo. Pero ahora me vais a permitir que solo los protagonistas lo saben. Yo voy a dar aquí un pequeño salto para que vosotros seáis los que leáis qué es lo que encuentran en ese hallazgo. Ahí lo vamos a dejar. Pero yo sí os voy a comentar, ya para ir terminando, qué valores son los que yo deseo transmitir cuando escribo y recojo todas estas historias que los niños me cuentan. Lo primero que yo quiero siempre es que lo paséis muy bien, que los chicos que leáis estos libros, pues tengáis con ellos unas horas de gozo, de disfrute. Eso es lo primero que yo quiero. Pero también quiero que sea valioso para vosotros en otro sentido. Y por eso me suele gustar resumirlo como en 3 grandes palabras que son sensibilidad, inteligencia y conciencia. Bueno, ya sabemos que todos somos una unidad, pero si somos capaces también de diferenciar, podríamos ver que, por una parte, tenemos esta capacidad de sensibilidad hacia el entorno, hacia el mundo, y a mí me gusta que en los libros se refleje pues, toda la belleza de la realidad, la belleza de las ciudades, en este caso la riqueza del patrimonio. Me gusta que mis libros pues, desarrollen la imaginación creadora, porque eso es un bagaje muy valioso que van a tener para siempre. En segundo lugar, digo, resumamos con la palabra inteligencia, que es una palabra compleja, todos sabemos que es una palabra que tiene muchos sentidos, pero vamos a entenderla como la capacidad de conocer, la capacidad de comprender. En los libros siempre me gusta que los niños razonen. ¿Por qué esto? Hay que tener mucho cuidado con toda la cadena de causa-efecto. Ellos son unos magníficos críticos y además cazan todo al vuelo. Es decir, que como haya una inadecuación, por ejemplo, entre las ilustraciones, que no es el caso porque Jesús Delgado, el ilustrador, siempre los cuida muchísimo, y después la editorial también. Entre eso digo, y el texto, ellos lo descubren siempre. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, pues a través de los libros, ellos tienen que esforzarse en razonar, en buscar esa realidad invisible que está ahí, ese descubrir lo invisible. Y aquí recuerdo a Saint-Exupéry, que hablaba de esa realidad invisible. Tratamos de comprender. Me gusta hacer un salto histórico, como en este caso, ¿no? Nos vamos al año 35, un salto histórico, para que quizá en un momento dado los niños, no quizá los de 7 años, pero un poquito más mayores, puedan hacerse esa pregunta: ¿qué pasaba en aquel momento? ¿Por qué? ¿Cómo se vivía? ¿Por qué se llega a guardar determinados objetos valiosos a través de una red? Que ellos se hagan esas preguntas. Por supuesto, conocer las iglesias de Bilbao, que son una maravilla, como la iglesia de San Vicente o la iglesia de San Nicolás. Todas son unas joyas arquitectónicas y toda la imaginería que tenemos en ellas. O la Alhóndiga, este feliz centro que tenemos. Y también, ¿quiénes fueron los que aparecen? ¿Quién fue don Pablo Bilbao? Aquí lo tenemos en la foto, en este momento, acompañando al gran compositor Jesús Guridi, que eran buenos amigos. ¿O quién fue Antonio Trueba? Quizá lo hemos visto en los jardines de San Vicente. Nos hemos preguntado quién fue. Hombre, los mayores lo sabemos, ¿verdad? Pero para que los niños se vayan interrogando por todos estos, pues esta riqueza cultural que tenemos. Y por último, no menos importante, y a sabiendas de que además las 3 palabras se dan unidas en la psique humana que formamos, pues está la palabra conciencia. ¿Conciencia qué entiendo yo? Pues el cuidado del otro, la conciencia del otro. En este sentido, pues siempre me gusta que en los libros aparezca el trabajo en equipo, el compañerismo, la amistad, estos grandes valores, o el ponerse en el lugar del otro. ¿Quién fue este niño, Peru Aguirre, que escribe en 1935?
Y su padre está navegando, como aparece en la carta que él escribe. Ponerse en el lugar del otro. Eso que da siempre en la literatura, pues yo lo tengo en cuenta también cuando escribo. O, por supuesto, salir a ayudar a la señora. Y bueno, ya realmente voy terminando. Quiero deciros que mi objetivo general es siempre disfrutar con la lectura. Que los niños disfruten con la lectura para poner las bases de ese ocio creativo. Antes lo recordaba Gonzalo. Creo que es un buen momento para que ellos vayan afianzando ese itinerario de ocio que ojalá les acompañe toda su vida. El amor a los libros y el fomento a la lectura. Y ya son las 2 últimas diapositivas que os voy a presentar. Os voy a hacer una confidencia. Hay otra en el libro, pero esa está escrita en el libro y ya la descubriréis. La confidencia es en relación a esta Virgen, que es la Virgen de los Dolores, la Virgen Dolorosa que está en la iglesia de San Vicente, Abando, en Bilbao. Para mí es una Virgen muy querida. Yo vivía al lado de la iglesia de San Vicente cuando era niña, en la casa cural. Y esta Virgen sale todos los viernes de Dolores en procesión por Bilbao. Cuando terminaba la procesión, en aquellos años, la traían a mi casa, la subían a mi casa. ¿Por qué? Pues porque le habían puesto todas las joyas que normalmente estaban en el banco guardadas y alguien debió pensar que en nuestra casa iba a estar más protegida, la Virgen bien cuidada. Así que yo recé muchas veces a esta Virgen y tengo pues un lazo afectivo muy grande con esta Virgen, que por cierto es una joya, está atribuida a Quintín de la Torre, al gran escultor. Bueno, esa es la confidencia que os quería hacer. Y ahora un misterio que os voy a plantear, porque los niños han encontrado este plano. Este es el plano que descubren al darle el limón y van apareciendo los rasgos. Es el plano de Rara Avis Liber. ¿Qué será? ¿Qué será Rara Avis Liber? Bueno, pues no lo sabemos. Creo que nos lo tendrán que contar y quizá yo lo pueda escribir y quizá el año que viene nos volvamos a ver con este nuevo misterio. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, eskerrik asko, por estar aquí. Bueno, os quería decir también que, siguiendo las normas de la biblioteca, ahora podéis ir saliendo poquito a poco y los que queráis que firme algún libro, pues estaré encantada de hacerlo y os iréis acercando según os digan las chicas de la biblioteca, por favor. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Harik eta gure langileek irteko esan arte. Saiatu irteeran inorekin aurrez aurre topo ez egiten, ez gelditzen. Gorde beti segurtasun tartea. Eskerrik asko laguntzeagatik.